Túnez, 17 de diciembre de 2010. Mohamed Bouazizi es frenado por la policía de la ciudad de Sidi Bouzid y esta le confiscó sus pertenencias junto con su carro de frutas y verduras, la cual era su único sustento. Harto de las injusticias sufridas, Mohamed decidió autoinmolarse frente al palacio del gobierno, dándole así inicio a la famosa Primavera Árabe. Después de la inmolación de Mohamed Bouazizi, en todo el mundo árabe empezaron una serie de protestas, empezando por Túnez, lugar donde se inmoló el vendedor. La crisis se extendió a toda Arabia y llegó por ejemplo a Siria, donde protestas pacíficas con represiones violentas escalaron a guerras civiles, situación que aprovechó el califato islámico de Irak y el Levante para surgir con fuerza. Siria siempre fue considerado un territorio muy valioso debido a sus rutas para transportar el gran petróleo de Medio Oriente hacia Occidente mediante el mar Mediterráneo. Dominado por los franceses hasta 1945, desde su independencia, Siria fue un país atestado de conflictos internos que afectaron gravemente la estabilidad del Estado. Durante más de 20 años sufrió constantes golpes de Estado, hasta que en 1970 Hafez al-Assad ascendió al poder, iniciando así un nuevo gobierno autoritario que se mantuvo hasta su muerte en el año 2000. Justamente en ese mismo año llegó al poder su hijo, Bashar al-Assad. En efecto, Bashar al-Assad asumió el poder después de que su padre se mantuvo en el poder durante 30 años y los terminó en el año 2000. En este momento, la gente tuvo esperanza de que el país estaría en buenas manos y que ya dejaría de vivir una vida de dictadura. Pero esa expectativa cesó cuando el país cayó en corrupción, desempleo y encarcelamiento de los opositores, y empezó a estar el país de la misma forma que los 30 años anteriores. Y esto, junto a otros factores como la Primavera Árabe, desembocaron en una guerra civil en la que participarían el gobierno de Siria contra los grupos rebeldes y después ingresaría el Estado Islámico. Este escalamiento de las tensiones dentro de Siria desembocaron en su famosa guerra civil, evento aprovechado por Estado Islámico para expandir su poder en su plan de un gran califato musulmán. Pero, ¿de dónde surge Estado Islámico? Para averiguarlo, hoy está con nosotros Tobías Perel, ex estratega y combatiente contra ISIS que hoy en día se dedica a difundir su historia. ISIS es un grupo musulmán extremista radical que hasta 2014 formaba parte de Al-Qaeda. En ese año, ISIS empezó a conquistar la frontera entre Jordania y Siria, proclamando un califato el 29 de junio de 2014. Este hecho dio fin permanente a esta unión que había entre Al-Qaeda e ISIS, formando dos grupos extremistas completamente distintos. El principal objetivo de ISIS era dominar todo el mundo árabe. Desde ese momento hubo una guerra constante entre ISIS, los rebeldes y el gobierno de Siria. ISIS creció masivamente desde el 2014, tanto que hasta las potencias mundiales se empezaron a preocupar. El Estado Islámico usó el recurso de las redes sociales para expandirse, algo nunca visto en el terrorismo. Este siempre fue muy estratégico, atacando cuando había más pánico y cuando el gobierno de Bashar al-Assad se lo notaba en crisis. Así fue como ISIS pasó de ser un brazo de Al-Qaeda a ser un movimiento independiente con el foco puesto en Siria. Ante tal amenaza mundial, las potencias rápidamente eligieron sus bandos. Turquía y Estados Unidos reciben petróleo barato del Estado Islámico y con el apoyo de su aliado Arabia Saudita y un largo séquito, apoyan a este encubiertamente claro. Algunas pruebas son que Estados Unidos accidentalmente reunió a todos los yihadistas en una misma celda y los liberó y los envió a Irak. Todo muy sospechoso. Rusia tiene una crisis cada vez que el petróleo y el gas bajan de precio, y tiene sentido que junto a su mejor amigo China y otros amigos de la Organización de Cooperación de Shanghái, luchen con los kurdos contra el ISIS. Ya con las cartas, mejor dicho potencias, sobre la mesa, esta guerra tomó otros colores. La guerra civil de Siria empezó con el levantamiento de los rebeldes en 2012, cuando ya habían dominado algunos pueblos del norte y tenían planeado seguir dominando hasta conquistar todo el territorio. En ese momento, el gobierno decidió iniciar una lucha armada, pero en un momento de esta lucha apareció el Estado Islámico para aprovecharse de esta fragilidad del gobierno sirio, poder conquistar el territorio y expandir su ideología. Esto hizo que ISIS entrara en la guerra y que se intensifique el conflicto entre el gobierno sirio y este. Pero en el momento en que ISIS estaba en su mejor punto, un grupo de países encabezados por Rusia decidieron entrar en la guerra contra el Estado Islámico. Desde ese momento, el califato islámico empezó a perder territorio y se le empezó a devolver al gobierno de Siria. Como acabamos de oír, ISIS fue perdiendo mucho terreno en el plano geopolítico sirio hasta lo que es hoy en día. Pero para hablarnos de ello está Tobías Perel. Al ISIS estar creciendo a una rapidez inmensa, las potencias mundiales decidieron meterse en esta guerra. Rusia ayudó al gobierno de al-Assad. Esto hizo que el Estado Islámico pierda cada vez más poder y territorio. Nunca más volvió a tener lo que tenía en ese entonces. Mientras el gobierno sirio empezó a recuperar el territorio que era suyo en un primer momento. Esto fue fundamental, ya que el gobierno sirio pudo alejar el peligro de ciudades muy importantes como Alepo y Damasco.
Con el paso del tiempo, Estado Islámico fue perdiendo mucho territorio, hasta que en marzo de 2019, el pueblo kurdo terminó por echar definitivamente a ISIS de Siria. Hoy en día podemos observar una guerra mucho más calmada que en sus peores épocas y con claros ganadores y perdedores. Lo que es claro es que las consecuencias fueron irremediablemente desastrosas para la humanidad. Más de 500.000 muertos, 3 millones de heridos y 13 millones de desplazados fueron el saldo de una guerra en la que todos perdieron.